Cada vez que un nuevo grupo de prisioneros ingresaba a Dachau, uno de los tantos centros de exterminio del Tercer Reich, era recibido por el comandante del lugar, que les brindaba un breve discurso. ¿Saben dónde están? Esto es un campo de concentración. Aquí tenemos métodos propios y ya tendrán ocasión de probarlos. Los centinelas tienen instrucción de disparar sin previo aviso a quien trate de fugarse. Y contamos con la élite de las SS. Nuestros hombres son grandes tiradores. Con estas palabras, el director de Dachau les anticipaba a los presos el infierno que les tocaría vivir. Es que en los campos de concentración se cometieron crímenes atroces y sucedieron las mayores tragedias de la historia de la humanidad. Sin embargo, quienes estaban a cargo del funcionamiento diario de estos lugares no eran sádicos anormales, sino que eran personas comunes que se dedicaron a trabajos monstruosos. Hoy, en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos cómo eran las tareas y la vida cotidiana de los funcionarios de los campos de concentración. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo. En los campos de concentración había tres grandes grupos de funcionarios alemanes. Ellos eran los miembros de las SS, las guardias femeninas y el personal médico. Veamos cómo era la rutina de cada uno de ellos. En sus inicios, las SS fueron una agrupación paramilitar encargada de brindar seguridad al partido nazi. Con el tiempo, su importancia en el movimiento fue creciendo y llegaron a ser los responsables de aplicar las políticas raciales del Tercer Reich, perseguir a los enemigos de Hitler y a partir de 1933 dirigir los campos de concentración. En estos lugares, los miembros de las SS se dividían en jerarquías rígidas para hacer más eficiente el control de los reclusos y los asesinatos masivos. Los cuarteles donde vivían los alemanes eran supervisados por un oficial llamado Rapportführer, que todos los días pasaba lista y programaba las actividades diarias del campo. Las barracas de prisioneros eran vigiladas por suboficiales llamados Blockführer, que se aseguraban de que los internos no escondieran armas en su vestimenta y que cumplieran con los trabajos forzados. La tarea de trasladar a las víctimas a las cámaras de gas recaía en los Sonderkommandos, que eran prisioneros, a quienes se les designaba cumplir con esta escalofriante misión. Los reclusos eran observados día y noche, haciendo que escapar fuera casi imposible, y todo el perímetro del campo estaba resguardado por torres de vigilancia. Un día ordinario comenzaba cuando los presos eran despertados a los gritos y obligados a formarse en filas. Durante horas permanecían parados sin poder moverse de sus lugares, sin importar si llovía, nevaba o si hacía un calor insoportable. Los oficiales los llevaban hasta el lugar de trabajo, tras lo cual les daban sus raciones asignadas que consistían en sopa, pan y queso podrido. Cualquier acto de indisciplina que alterara esta rutina era castigado por las SS con golpizas, latigazos, privación de comida y agua y, en el peor de los casos, con la muerte. Cuando había algún intento de huida, las SS aplicaban una escalofriante regla. Por cada persona que se hubiera fugado, 10 presos serían ejecutados. Con esto buscaban aplicar un castigo ejemplar y aterrorizar a los demás internos, al punto de que ninguno quisiera probar su suerte otra vez, aunque fuera por solidaridad con aquellos que luego pagarían las consecuencias. Los asesinatos de judíos habían comenzado en los territorios de Europa del Este ocupado por los nazis. Antes de que las matanzas se realizaran en los centros de exterminio, las víctimas eran fusiladas y enterradas en fosas comunes en bosques o campos. Heinrich Himmler, el líder de las SS, consideró que esta forma de matar era psicológicamente muy dura para los asesinos, por lo que había que buscar otra forma de llevar adelante las ejecuciones. Es por esto que comenzaron a experimentar con métodos menos directos, tales como las inyecciones letales o el gas venenoso. Hacia 1942, los nazis comenzaron a reclutar mujeres para servir como guardias en los campos de concentración debido a la escasez de postulantes varones. Por lo general, estas funcionarias provenían de la clase media o baja y tenían poca experiencia laboral previa. Por lo general habían sido peluqueras, matronas, cobradoras de tranvía, docentes o cantantes. Uno de los requisitos para acceder a este trabajo era asistir a un entrenamiento que duraba entre 4 y 6 meses, en el que se les enseñaba a castigar a los prisioneros y a vigilar los intentos de fuga y sabotaje. Dentro de los campos, ninguna de estas mujeres poseía un rango superior a los hombres y no podían dar órdenes a los guardias masculinos.
Sin embargo, frente a las reclusas su poder era casi ilimitado y estaban autorizadas a torturarlas y golpearlas según su criterio. Algunas funcionarias fueron tristemente célebres por su crueldad, como en el caso de Ilse Koch, cuyo pasatiempo favorito consistía en lanzar perros hambrientos a perseguir a las presas embarazadas. Ocasionalmente alguna guardia mostraba un pequeño atisbo de humanidad. Henryka Stanecka, una sobreviviente del genocidio, recuerda con amargura lo siguiente: luego de una jornada de trabajo forzado en un terreno pantanoso, nos permitieron refrescarnos en un lago cercano e incluso nos dieron una toalla para secarnos. Se estima que un total de 3.700 mujeres se desempeñaron como guardias en los campos de concentración. No obstante, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, tan solo 77 fueron llevadas a juicio por los crímenes cometidos en los centros de exterminio, y muchas menos recibieron algún tipo de condena. Cuando comparecían frente al tribunal, las guardias se presentaban como simples ayudantes, ignorantes de todo lo que sucedía a su alrededor. La mayoría de ellas cambiaron su nombre, se casaron y vivieron el resto de sus días manteniendo un perfil bajo. En los campos de concentración, uno de los grupos de funcionarios más prestigiosos fueron los médicos y científicos. El más famoso de ellos fue el doctor Josef Mengele, quien en 1943 solicitó ser trasladado a Auschwitz para realizar sus siniestros experimentos. Tanto él como su equipo de colaboradores recorrían los barracones de prisioneros y seleccionaban a los más sanos para utilizarlos como conejillos de indias. Por otro lado, era su tarea administrar el agente químico Zyklon B, con el que se realizaban las ejecuciones masivas en las cámaras de gas. Mengele estaba particularmente interesado en el estudio de la herencia genética y para ello experimentaba con gemelos. Se les hacían análisis semanales, se les practicaban amputaciones innecesarias de extremidades, se hacían transfusiones de sangre de un hermano al otro e incluso se les inoculaba tifus o malaria. La abrumadora mayoría de estas pruebas terminaba con la discapacidad o la desfiguración de los pacientes, cuando no en la muerte. En las ocasiones en que uno de los gemelos fallecía, el otro era asesinado. Por otro lado, también se condujeron operaciones de extracción de huesos, músculos y nervios sin anestesia. El objetivo era investigar la regeneración de los órganos humanos, pero los resultados siempre fueron el sufrimiento de los pacientes. Los cadáveres también eran aprovechados, pues se los diseccionaba para corroborar en su interior los efectos de los químicos administrados. Cuando terminó el conflicto bélico, Mengele evadió a los aliados y huyó por mar hacia Sudamérica. Vivió en Buenos Aires, Paraguay y Brasil, y siempre logró mantenerse un paso por delante de los gobiernos y servicios de inteligencia que andaban detrás de él. Murió ahogado en 1979 al sufrir un accidente cerebrovascular mientras nadaba en una playa. No caben dudas de que los campos de concentración son una viva muestra del horror más absoluto. Aún así, todo indica que la mayoría de quienes estaban al mando de estos establecimientos no eran personas psicológicamente inestables, sino que eran hombres y mujeres ordinarios que eligieron dedicarse a la violencia y el mal, algo que vuelve a los hechos aún más aterradores. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. No olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Y quédate atento a nuestro próximo video.